رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله. Sudamericana. Bienvenidos una vez más a su programa Actualidad Profesional, un programa de la Fundación Talamás que tiene un contenido exclusivamente académico, dedicado para usted, para una persona que quiere renovar conocimientos constantemente. El tema de hoy que vamos a ver es el mes del ayuno de Ramadán. Una de cada 4 personas en el mundo en este momento se encuentra ayunando. Nuestra revista Actualidad Profesional tiene un contenido actualmente de carácter cultural. Para este efecto hemos invitado al licenciado Issa Amer Quevedo, licenciado en Jurisprudencia Islámica de la Universidad de Medina, en Arabia Saudita, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Gabriel René Moreno, para que nos pueda aclarar el contenido y la importancia que tiene este ayuno para 1/4 de la población mundial que actualmente está sometido a él. Pero antes de irnos a un corte vamos a hacer referencia a nuestras becas que estamos dando en seguridad industrial, en psicología jurídica, gracias al apoyo de Capital Intelectual, el cual está constantemente en el ejercicio de brindar a la población educación vía virtual. Si se quieren comunicar, escriban a capitalintelectual@entelnet.bo y hagan la solicitud de su beca. Son cursos virtuales que se realizan justamente para el área de seguridad industrial, que es una necesidad de nuestra empresa cruceña, y psicología jurídica, algo nuevo y novedoso que está en constante avance para el sistema penitenciario boliviano. Nuestro tema de hoy, el ayuno del mes de Ramadán. De cada 4 personas en el mundo está ayunando actualmente. Vamos a ver cuáles son sus contenidos, sus alcances, sus beneficios, con nuestro invitado Issa Amer Quevedo. Vámonos a un corte con nuestros auspiciadores. Muchas gracias. Actualidad Profesional. Porque somos una empresa con el capital humano y tecnológico idóneo para realizar una óptima gestión logística de la distribución física internacional de su carga en operaciones de exportación e importación. Si usted opera con Carricar, su empresa asegura la llegada de su mercadería al lugar acordado para cumplir con la orden de su cliente justo a tiempo, con la mejor calidad y al menor costo posible. Brokers Carricar cuenta con oficinas propias en Miami y Arica, consolidación y manipuleo de su carga, aéreo, marítimo, terrestre, cotizaciones y compras de productos, representaciones y consignaciones. Brokers Carricar, Avenida Santos Dumont, calle Abapó 18, Telefax 355-5542. Espetrogas SRL. Somos una empresa especializada en prestar servicios petroleros, gasíferos e industriales. Realizamos trabajos de ingeniería, proyectos, construcciones, montaje, mantenimiento de estructuras, asesoramiento y servicio integral e instalaciones de gas natural y petróleo. Nuestros clientes: empresas distribuidoras de gas natural por redes, empresas petroleras y gasíferas, usuarios de gas industriales, GNBs, comerciales y domésticos, poniendo a su servicio nuestra amplia experiencia y capacidad, implementando medidas de seguridad, procesos con aseguramiento de la calidad y mejora continua para dar confiabilidad a las instalaciones y construcciones. Espetrogas SRL. Dirección: Barrio Polanco, calle 3, número 53. Teléfono: 351-8140. Actualidad Profesional. Retornamos nuevamente a nuestro programa Actualidad Profesional. El tema de hoy, el ayuno del mes de Ramadán. 1 de 4 personas en el mundo está ayunando actualmente en este ayuno religioso
Y para tal efecto hemos invitado al licenciado Isa Amer Quevedo para que nos pueda ayudar a aclarar ciertas incógnitas y preguntas sobre este importante ayuno que es a nivel mundial. Si quieren conocer, preguntar, pueden escribirnos o llamarnos, al 708-75231 o al 750-04511 para hacer cualquier interrogante para que podamos complementar la información. Y también nos pueden escribir a actualidadprofesional@talamas.org para hacer sus consultas que ustedes vean pertinentes. Licenciado Isa Amer, le damos la bienvenida aquí a nuestro programa Actualidad Profesional. Un tema muy importante en este mes de ayuno de Ramadán. Mucha gente está ayunando en Bolivia, en el Centro Islámico Boliviano. También se está practicando el ayuno en Bolivia, en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, de los musulmanes de la comunidad islámica boliviana. Gracias por asistir a nuestro programa. Es muy importante que nos pueda aclarar, ¿no? Porque Bolivia es un país católico, laico, y bueno, que tiene diferentes religiones. El Islam es una pequeña isla en medio de todas las religiones que están en Bolivia, ¿verdad? Entonces, queríamos que nos pueda contar y aclarar en qué consiste el ayuno de Ramadán, cuáles son los fundamentos de la creencia del Islam primeramente. Muy buenas noches a los televidentes, agradecer nuevamente la invitación. Como habríamos conversado con anterioridad, el Islam siempre se levanta sobre fundamentos racionales y claros. Habíamos dicho que existen fundamentos de creencia y fundamentos prácticos, porque la religión del musulmán es credo y es práctica. El caso del Ramadán estaría dentro de los fundamentos prácticos, ¿sí? Que son 5. El testimonio de fe primeramente, el rezo 5 veces al día, la limosna para la gente necesitada, el ayuno de Ramadán y finalmente el peregrinaje a la Casa Santa en la Kaaba. ¿El testimonio de fe en qué consiste? ¿Cuál vendría a ser el postulado que tienen los musulmanes en ese testimonio? Bien, el testimonio de fe vendría a ser el anuncio público de la creencia que tiene la persona. Usted sabe que la persona que cree en Dios, cree en los ángeles, cree en los mensajeros de Dios, en los libros sagrados de Dios, en el destino y en el juicio final, da testimonio público de esa su creencia en una ceremonia especial que no es absolutamente obligatoria, ¿no? Pero la persona debe anunciar públicamente lo que está creyendo en su corazón. El testimonio de fe, como le dije, en frente a la comunidad musulmana, la persona es consultada si tiene conocimiento del Islam primeramente, si ha estudiado lo suficiente, si ha comprendido a cabalidad el paso que está por dar. Si la respuesta de la persona es afirmativa, entonces se le invita a dar testimonio literal de que hay un solo Dios y que Muhammad es siervo y mensajero de Dios. En árabe, ¿cuál sería la traducción? Frecuentemente, porque siempre lo hacen en árabe, ¿verdad? Frecuentemente, no es obligatorio, pero sí es la tradición, digamos, hacerlo así. Se dice en árabe, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, no hay Dios sino Allah. Es decir, no hay Dios sino el único Dios. Alá es comparado al término Jehová, Yahvé, o como se dice en las diferentes creencias religiosas. ¿Es el mismo Dios que profesan los judíos, los cristianos? Sí, es el mismo Dios creador de todos los seres, creador del universo, solo que cada idioma tiene una palabra especial para Dios. El caso de la palabra Allah es la que se prefiere, es la del árabe clásico, no tanto porque sea árabe, sino que el significado específico de Allah es el Dios.
En una sola palabra estamos explicando claramente que es el Dios creador, soberano y único del universo. Palabras como Jehová, por ejemplo, es un ruego Jehová, ¿no? O el que es. Entonces no se entiende directamente la naturaleza misma del monoteísmo a través de ese nombre. Entonces los musulmanes prefieren decir Allah. ¿Sí? Es lo que usaba el profeta Muhammad. También se tienen registros precisos de que era la palabra que usaba Jesús para Dios. Jesús hablaba arameo y en arameo Dios se dice Allah, muy parecido al Allah del árabe. La única diferencia es una A, es la única diferencia. Interesante. Jesús también usaba el término para referirse a Dios como Alá. Sí. En arameo, interesante. Sí. Sobre rezo, explíquenos, por los musulmanes tienen la costumbre de orar 5 veces al día. En la madrugada, al mediodía, a la mitad de la tarde, al finalizar la tarde y en la noche, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué 5 veces al día? ¿No es mucho más bien? Para empezar, la duración de cada rezo no es mucha. Es decir, que un rezo vendría a durar máximo 5 minutos. Entonces, no es una acción pesada para el cuerpo. No es como ir 5 veces a misa, por ejemplo. A veces la gente interpreta, ¿no? Asociando el término rezo con misa. Pero no, el rezo es una acción personal. Uno puede rezar en su tienda, puede rezar en su casa, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté limpio, fuera del paso de la gente. Y dura 5 minutos. O sea, no es nada pesado para el cuerpo. Si se puede, uno va a la mezquita y obviamente la recompensa de Dios será mayor. Aparentemente, el punto, el objetivo aquí es que varias veces al día el ser humano entre en comunión con Dios, se acuerde de Dios, rectifique su conducta, ¿sí? Pida perdón a Dios, de manera que la batería esa espiritual que nosotros tenemos se recargue varias veces al día. El profeta Muhammad dijo: ¿cómo esperas que una persona se mantenga sucia si 5 veces al día va y se lava en un río de agua cristalina? El rezo es una purificación, un lavado del alma y se realiza 5 veces al día. Obviamente si la persona lo hace bien y a conciencia, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo lo realice cada persona. Ese es el objetivo, yo creo. Bien, otro pilar importante que nos había comentado es la limosna. La limosna se realiza en forma mensual, hay que dar un 10% de su ingreso económico, o tiene otra connotación distinta a la que nosotros conocemos en la religión cristiana. Aquí vale la pena decir que cada uno de los 5 pilares prácticos intenta cubrir un área de la vida. El testimonio de fe, por ejemplo, es una adoración a Dios que hace la persona a través de su voz, a través de sus palabras. El rezo es la adoración a Dios que la persona hace a través de su cuerpo, porque el rezo de los musulmanes incluye movimientos, incluye inclinaciones, prosternaciones, hay un lavado ritual como se muestra en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí, digamos, la persona que da testimonio de fe adora a Dios con sus palabras. La persona que realiza el rezo de manera correcta adora a Dios con su cuerpo, con movimientos corporales. La parte que cubre la limosna, que se llama zakat, vendría a ser los bienes. Entonces la limosna consiste en extraer una vez al año un pequeño porcentaje de nuestros bienes y darlo directamente a las personas necesitadas. ¿No se entrega a la mezquita, al centro islámico? No. Es una entrega directa, sí, del 2.5%. Bueno, el tema del zakat es bastante complejo porque en realidad es un servicio social, ¿no es cierto? Es la base, el financiamiento de un servicio social. ¿Qué pasa? La persona que tiene y maneja dinero, oro o plata, descuenta un 2,5% de su capital
y lo entrega directamente a los pobres. Pero hay otras personas que también son ricas y no manejan dinero en efectivo o no manejan dinero como nosotros lo conocemos en la ciudad. Tal es el caso de la gente del campo, los ganaderos, por ejemplo. Entonces, el que tiene ganado paga con el ganado que posee. El que tiene cultivos paga con sus cultivos, es decir, con sus cosechas, y no paga una vez al año, sino cuando cosecha. Pero igual paga. Claro. El 2.5%. No, dependiendo de la clase de bien que nosotros poseamos, va a ser el pago. El 2,5% es para la gente de la ciudad que maneja dinero, oro o plata. Ese entonces, por ejemplo, calcula en un año cuánto es el dinero que él ahorró. Solo se toma en cuenta el ahorro, ¿ya? Es decir, ese dinero que no se usó. Si la cantidad ahorrada durante un año supera un equivalente a $140 más o menos. Aquí en Bolivia. Sí, en el caso de Bolivia. Si lo ahorrado supera esos $140, recién la persona tiene obligación de dar la limosna. Entonces extrae el 2,5% de esos 140 o más que vaya a tener y se lo entrega directamente a uno de los 8 tipos de necesitados que menciona el Sagrado Corán. El tema del zakat es bien preciso en el Islam, porque cumple una función social. Esa función social es la de la distribución de la riqueza. El musulmán que recibe riqueza por gracia de Dios a través de su esfuerzo honrado, ¿no es cierto? Esa persona tiene la obligación de distribuir su riqueza entre la población. Vendría a ser una especie de impuesto religioso del tipo de impuesto liberal, ¿no es cierto? ¿Qué dice la doctrina económica liberal? Que el que más gana, más impuesto paga, ¿no es cierto? En este caso el Islam estaría haciendo lo mismo. Mientras más dinero yo pueda ahorrar, que esa es mi ganancia efectiva, lo que yo puedo ahorrar, mientras más ahorre yo, más tengo que distribuir a la población. Pero a diferencia del impuesto liberal, ¿sí? Dios me está controlando, es decir, que si yo no cumplo a cabalidad, aparte de tener al Estado detrás mío, lo voy a tener a Dios que me va a pedir cuentas y me va a llegar a castigar si yo no cumplo. Caramba. Entonces es un tema bien complejo, ¿sí? Y es obligatorio el pago. Es un pilar del Islam. La persona que no cumple con su limosna, por más que se llame a sí mismo musulmán, no está siendo un musulmán completo y no se lo reconoce como musulmán. Es alguien que rechaza, ¿sí? Pagar la limosna, no es aceptado como musulmán incluso. Bien. Sobre el peregrinaje, antes de entrar al tema del ayuno, también es un pilar, algo que se debe cumplir una vez en la vida, por lo menos, si es que tiene las posibilidades económicas para asistir a la Meca, en Arabia Saudita, y hacer el ritual de 7 vueltas a través o alrededor del Kaaba. Sí. Sí. ¿De dónde nace eso y por qué se convierte en un pilar? Sabemos que el Islam es una religión que deriva de la religión original de Abraham, ¿no es cierto? Los musulmanes son herederos de Abraham, son herederos de Ismael, de Isaac. Estos ritos del peregrinaje los instituyó Abraham, el patriarca, el padre de las religiones monoteístas en el Medio Oriente. ¿Cómo sucede esto? Dios le había dicho a Abraham que él de mayor iba a tener un hijo y que a ese hijo le tenía que poner Dios escuchó tu ruego. Que como todo buen árabe, digamos, Abraham era mayor, no tenía hijos, entonces se sintió que su herencia se iba a perder en la tierra. Entonces le pidió a Dios, dame un heredero para que mi herencia no se vaya entre mis sirvientes. Entonces Dios le dijo, sí, efectivamente yo escuché tu ruego y cuando te nazca tu hijo, le vas a poner Dios escuchó. Nace Ismael, el hijo mayor de Abraham, y Ismael significa en árabe Dios escuchó. Cuando va creciendo Ismael, Dios le da un segundo hijo a Abraham, ¿no es cierto? Isaac. Entonces viene una orden de Dios de que debía separar a los dos hijos, llevar uno a cada extremo del Medio Oriente.
Isaac se queda en la zona de Palestina e Ismael es transportado siendo aún un niño al sur, a la Meca. Pero en la Biblia me parece que dice que Isaac es mayor que Ismael, Ismael es menor. Es una cuestión de chauvinismo, ¿no? Hay que recordar que la Biblia es un texto histórico escrito por Israel. Entonces Israel debe mucho de su supuesta superioridad sobre los gentiles, del hecho de que hubo un pacto entre Dios e Isaac, su ancestro. A los musulmanes no les interesa la verdad eso, porque uno vale por lo que uno hace, no por sus abuelos ni por sus padres. Pero la verdad histórica se debe reconocer, o sea, el pacto fue con Abraham y la promesa era que Dios le iba a dar un hijo a Abraham y esa promesa se cumplió con el primer hijo. Con Ismael, que Claro. Estaba en Arabia Saudita, además, Isaac que se quedó en Palestina. Además, Ismael significa, pues Dios escuchó tu ruego. ¿Sí? Ese es el que lógicamente es el de la promesa. Como le digo, a nosotros no nos interesa mucho el pacto porque ha pasado mucho tiempo y Dios es bien preciso. Abraham le dijo a Dios, ¿qué me vas a dar? Entonces Dios le dice, tú serás el líder de los creyentes monoteístas. Y Abraham pregunta, ¿y mi descendencia? Como pidiendo por los que vendrían después de él. Entonces Dios dice unas palabras bien graves. Mi promesa no alcanza a los inicuos, a los injustos, a los pecadores. Esto significa claramente que por más que Dios haya establecido un pacto con Abraham, si los descendientes de Abraham no cumplen, no les sirve de nada el pacto. Y en eso coincide tanto el Islam como el cristianismo, ¿no es cierto? Uno vale por lo que uno hace, no por su sangre, ni por su abuelo, ni por su padre. Uno vale por lo que uno hace ante Dios. Pero como le digo, la verdad se tiene que decir, o sea, el hijo de la promesa, el famoso pacto de los judíos, es Ismael. Por eso se llama Ismael, Dios escuchó. Y bien, ¿cuál era la historia entre Isaac que se queda en Palestina e Ismael que se va a Arabia Saudita? El objetivo era levantar dos templos que por primera vez en la historia de la humanidad Dios iba a ser adorado en un templo. Recordemos que la historia de Abraham más o menos es de unos 4000 años atrás. Entonces Dios le dice a Abraham que lo lleve a Ismael hasta la Meca para que Ismael levante ahí un templo que sería posteriormente la Kaaba en la Meca. Y a Isaac le tocó levantar el templo de Betel. Dos templos, uno en Palestina, Betel, Casa de Dios, y el otro que también se llama Casa de Dios en la Meca. Lamentablemente los descendientes de Ismael lo perdieron el templo. Hoy no se sabe dónde estaba, no se sabe cómo era, se dice que era una piedra sobre otra piedra, no hay muchos datos. ¿Los descendientes de Ismael? De Isaac, o sea, la gente que quedó ahí en Palestina después de la muerte de Isaac, después de mucho tiempo, ese templo se perdió. Es decir, que no se sabe con exactitud cómo era ni dónde estaba. Obviamente después Dios lo reemplazó con el templo del rey Salomón, ¿no es cierto? Entonces Dios sabe cómo hace las cosas. En el caso de la Meca, la gente de la Meca fue un poco más cuidadosa y mantuvo, a pesar de no seguir la religión de Abraham ya, mantuvo el lugar de la Kaaba, mantuvo cierta reverencia a la Kaaba, pero lamentablemente introdujeron ídolos en ella. Entonces, Pero actualmente no hay esos ídolos. No, cuando llega el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, descendiente de Ismael también, él se encarga de limpiar la Kaaba. Si es descendiente de Ismael, tiene un parentesco también sanguíneo con Jesús, porque de Isaac Sí. también salen las 12 tribus de Israel, ¿correcto? Sí. Y de las 12 tribus de Israel nace Jesús. Por eso se dice de una manera simbólica, digamos, que Abraham es el patriarca o el abuelo del monoteísmo del Medio Oriente, tanto de los musulmanes como de los cristianos y de los judíos. Se habla de las tres
religiones abrámicas. Bueno, Ismael estaba en Arabia Saudita. ¿De En dónde lo que viene hoy es. lo que hoy es Arabia Saudita? ¿De dónde viene el peregrinaje? Bien, Sí. sucede que cuando levantan este templo de la Kaaba, ¿sí? Dios le ordena a Abraham que llame a la gente a peregrinar. Imagínense un valle desierto, puro piedras, serpientes, escorpiones, y Dios le dice a Abraham, ahora llama a la gente para que peregrine. No había nadie en kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? Era un valle desierto. Entonces Abraham le dice, Señor mío, este es un valle desierto. Dios le dice a Abraham, tú llama, de lo demás me encargo yo. Y miren, pasados los años, hay 5 millones de personas en cada peregrinaje cada año. Y el llamado de Abraham se repite hasta hoy, lo repiten los peregrinos. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. O sea, respondo a tu llamado, Señor, heme aquí. Eso gritan los peregrinos cada año. Entonces esas palabras débiles, extrañas, que resonaron en un valle desierto, cuando Dios prometió que se iba a encargar, cumple. Y llegaron los peregrinos después de tiempo. Ismael sería el encargado de administrar, digamos, ese valle, primeramente, y después su descendencia. Pero como le digo, no hay que llevarlo mucho el tema a lo racial o a la descendencia, porque el parentesco no sirve de nada si la propia persona, si el individuo no se somete voluntariamente a Dios. Bien. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos. Antes de ir a un corte, vamos a hacerles recuerdo que tenemos unas becas en Psicología Jurídica y Seguridad Industrial, encargadas a través de la empresa Capital Intelectual, que tiene diferentes convenios, además que con nuestra fundación, con una fundación española para la seguridad industrial. Comuníquese con el celular 708-82740, con capitalintelectual@entelnet.bo, haga su solicitud, escríbales, haga su solicitud que esté interesado en adquirir la beca y ellos pondrán a disposición para que usted pueda hacer el curso totalmente virtual y con un título de reconocimiento en Europa y aquí en Bolivia. Antes de irnos a un corte, vamos a ver qué es el ayuno del mes de Ramadán, como último pilar. Bien, el ayuno vendría a ser la adoración a Dios a través del Espíritu. Es decir, el ayuno técnicamente se define como la abstinencia de toda comida, toda bebida y relación sexual desde que sale el sol al amanecer hasta que se pone en el ocaso. En el ocaso. ¿Dura 30 días? Sí, durante un mes, cada día, desde que sale el sol hasta que se pone, la persona se abstiene de comer, de beber y de tener relaciones sexuales. Entonces, el punto aquí es que, ¿quién sufre? El que sufre, el que se esfuerza es el espíritu, ¿sí? Porque abstenerse no es ninguna actividad física, ¿no es cierto? Abstenerse es dejar de hacer. Correcto. Entonces, el ayuno es la adoración del alma humana, del espíritu humano a Dios. No del cuerpo ni de los bienes, sino del espíritu. Ese es el que sufre, porque, seamos sinceros, ¿no? Comer, beber y tener relaciones sexuales son las 3 cosas más bonitas que hay en el mundo. Seamos sinceros. Pues bueno, una vez hecha la introducción, vámonos a un corte. Gracias por comunicarse con nosotros. Llámenos a nuestros teléfonos, escríbanos a nuestro correo electrónico. En un minuto más estamos nuevamente con el ayuno del mes de Ramadán para explicar cuáles son sus alcances, sus beneficios en nuestra religión, el Islam, el tema de hoy. Actualidad profesional.
Porque somos una empresa con el capital humano y tecnológico idóneo para realizar una óptima gestión logística de la distribución física internacional de su carga en operaciones de exportación e importación. Si usted opera con Carricar, su empresa asegura la llegada de su mercadería al lugar acordado para cumplir con la orden de su cliente justo a tiempo, con la mejor calidad y al menor costo posible. Brokers Carricar cuenta con oficinas propias en Miami y Arica, consolidación y manipuleo de su carga, aéreo, marítimo, terrestre, cotizaciones y compras de productos, representaciones y consignaciones. Brokers Carricar, Avenida Santos Dumont, calle Abapó 18, Telefax 355-5542. Espetrogas SRL. Somos una empresa especializada en prestar servicios petroleros, gasíferos e industriales. Realizamos trabajos de ingeniería, proyectos, construcciones, montaje, mantenimiento de estructuras, asesoramiento y servicio integral e instalaciones de gas natural y petróleo. Nuestros clientes: empresas distribuidoras de gas natural por redes, empresas petroleras y gasíferas, usuarios de gas industriales, GNBs, comerciales y domésticos, poniendo a su servicio nuestra amplia experiencia y capacidad, implementando medidas de seguridad, procesos con aseguramiento de la calidad y mejora continua para dar confiabilidad a las instalaciones y construcciones. Espetrogas SRL. Dirección: Barrio Polanco, calle 3, número 53. Teléfono: 351-8140. Actualidad profesional. Nuevamente retornamos con nuestro programa Actualidad Profesional con el licenciado Isa Amer Quevedo. Estamos tocando el tema el ayuno del mes de Ramadán. Uno de 4 personas en el mundo actualmente están en este ayuno, que es parte de la religión islámica, es un pilar fundamental. Nos decía el licenciado Isa que el ayuno es una abstinencia mental y espiritual más que corporal, ¿correcto? Donde uno pone en esfuerzo la abstinencia que hace en evitar las comidas, en evitar las bebidas, las relaciones sexuales desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿verdad? Tipo 4 de la mañana hasta las 6:15 de la noche, donde comienza a caer la noche. Sí. ¿En qué consiste esta abstinencia? Bien, la abstinencia es como dice la palabra, o sea, evitar consumir cualquier clase de bebida, es decir, que no entre ningún líquido y que pase el límite de la garganta. Se puede lavar la boca, se puede lavar los dientes, pero no puede tragar intencionalmente ningún líquido porque ya sería beber. Lo mismo con los sólidos, es decir, no se puede tragar intencionalmente más allá de la garganta ningún alimento sólido. Intencionalmente, los accidentes ocurren todo el tiempo, por ejemplo, cuando la mujer está cocinando o cuando alguien está lavándose la boca, se traga accidentalmente o bañándose, eso no tiene ningún problema. Dios nunca castiga a la persona por lo que hace sin intención. Y en el caso de la relación sexual, bueno, es un poco más claro, digamos, también evitar toda relación sexual intencional durante el día, es decir, desde que sale el sol hasta que se pone. Por la noche ya no hay abstinencia, es decir, todo vuelve a la normalidad hasta que venga el siguiente amanecer. Y aquí es importante indicar que estos horarios no son fijos, ¿no es cierto? La salida y la puesta del sol dependen de la época del año, de la posición geográfica. Los periódicos constantemente nos están informando cuándo va a salir el sol, cuándo se va a poner. Por ejemplo, hoy precisamente el sol se cuenta que sale a partir de las 5:10 de la mañana. Estoy hablando por hoy, ¿no es cierto? Si hubiera sido un mes atrás, que sería a las 4:30, 2 meses atrás sería a las 4. Generalmente varía con 1 o 2 minutos. Y el sol se está poniendo a las 6:15 de la tarde, hoy. Bien, ¿de dónde nace esa
esa orden, no sé si es orden la palabra correcta, de que el musulmán debe ayunar? ¿Por qué lo debe hacer? Bien, el musulmán recibe, digamos, estas órdenes que cuentan como mandamientos de la revelación directa de Dios. La revelación de Dios, el Sagrado Corán, nos dice claramente: os está prescrito ayunar así como se prescribió a los anteriores a vosotros. Esto está claro. Es decir, que el ayuno es obligatorio para nosotros, así como fue obligatorio para los judíos y los cristianos. Los judíos tienen un ayuno de 40 días más o menos, y los cristianos en un principio ayunaban, pero ahora lo fueron acomodando hasta que quedó un viernes, creo, sin comer carne roja. Fue disminuyendo. Sí, desde el verdadero ayuno. Se fue actualizando. Bueno, en el caso del Islam no se lo puede actualizar a Dios, o sea, Dios no pasa de moda, digamos, no hay que corregirlo. Entonces, así como fue obligatorio para los creyentes del pasado, para los creyentes actualmente es obligatorio el ayuno. Hay un segundo texto donde se menciona la obligatoriedad. Se dice: quien esté presente cuando aparezca la luna nueva del mes de Ramadán debe ayunar, excepto que esté de viaje o enfermo o sea muy anciano para ayunar. Esa persona debe expiar, ¿no es cierto?, a través de limosnas. Entonces el Islam es bien completo en ese sentido, bien racional. O sea, ayuna el que puede, ayuna el que está en condiciones. El que no puede por algún motivo está eximido. Hay diferentes motivos y diferentes maneras de eximir el ayuno. Por ejemplo, si yo soy una persona que puede ayunar, pero estoy en un viaje largo, los días del viaje no ayuno y los compenso después de que termine el mes de Ramadán. Es decir, fui eximido, pero después lo debo devolver, digamos, ¿no? Compensar. En cambio, la persona que es anciana no tiene condiciones para compensar. Entonces, ¿qué hace? Terminado el mes de Ramadán, realiza unas limosnas especiales para compensar que no ayunó. Otra... Aquí una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir Ramadán en sí? Bien. Porque hablamos del mes de Ramadán y Ramadán, claro, es un nombre de un mes, un nombre de un profeta, es un nombre de qué. Veamos qué es el Ramadán en sí. Bien, el Ramadán es nombre de un mes, el 9º mes del calendario lunar islámico. Como decir septiembre. Sí, y va a coincidir con septiembre, una bonita coincidencia. Pero básicamente, ustedes saben, las culturas del mundo han tenido calendarios solares agrícolas y calendarios lunares. El solar consiste en la observación de los movimientos del sol durante todo el año, en la observación de las 4 estaciones, ¿no es cierto? Y de ahí sacamos calendarios solares. Pero los árabes, incluyéndolos a los israelitas también en el Medio Oriente, medían el tiempo a través de las fases de la luna. Cada vez que aparece la pequeña luna nueva, en el Medio Oriente se cuenta un mes nuevo. Y esto sucede cada 29 o 30 días. Entonces, un año lunar vendría a ser la suma de 12 meses lunares, cada uno de 29 o 30 días, y suma 354 o 55 días. El 9º de estos 12 meses del año lunar es el mes llamado Ramadán. El mes llamado Ramadán. Sí. Aquí una pregunta interesante que nos hace Víctor. ¿Qué sucede si el musulmán corta antes su ayuno? Ingiere una bebida, ingiere una comida. No sé si lo hace voluntariamente o involuntariamente. Bueno, si es involuntaria, pues no pasa nada, sigue. Pero si lo hace voluntariamente porque no pudo resistir. Bien, el Islam es racional, ¿sí? El Sagrado Corán dice claramente: Dios no carga a una persona con más de lo que puede resistir. Si una persona no aguanta dejar de comer y de beber durante un día, entonces no es una persona que está rompiendo el ayuno voluntariamente, sino que es alguien obligado a romper el ayuno. Lo que uno hace obligado no es pecado, ¿me entiende? Entonces, esa persona no tiene la obligación de ayunar
si su resistencia física no se lo permite. El problema sería cuando alguien en posibilidad de ayunar intencionalmente lo deja de hacer. Ahí el profeta Muhammad dice, esa persona debe devolver ese día de ayuno, pero la recompensa nunca más la podrá tener, porque aunque ayune toda su vida, no podrá igualar la recompensa del ayuno de Ramadán. Entonces, o sea que la recompensa es un premio serían especial. Serían dos cosas, dos categorías que tenemos que tomar en cuenta. Uno es cumplir con la obligación y dos es la recompensa que se recibe por el cumplimiento de la obligación. Entonces ese hombre intencionalmente incumplió. Entonces debe compensar un día de ayuno fuera del mes de Ramadán. Pero en la segunda categoría, la de la recompensa, ya no la gana aunque devuelva ese día faltante. Aunque ayune toda su vida, no va a poder recuperar la recompensa que se le fue. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Bien, vamos a hacerles recuerdo, gracias por comunicarse con nosotros nuevamente. Vamos a hacer recuerdo que la Fundación Talamás y Capital Intelectual tienen un programa de becas en psicología jurídica y en seguridad industrial. La gente que quiera comunicarse, adquirir estas becas, puede escribir a capitalintelectual@entelnet.bo, hacer su solicitud e inscribirse para un curso vía virtual o comunicarse al 708-82740 con el ingeniero Centellas, donde él les podrá dar una información más amplia y más detallada sobre este tipo de becas que tiene convenios internacionales. Nos vamos despidiendo de nuestro programa Actualidad Profesional. Hemos hablado el día de hoy en el ayuno del mes de Ramadán. Lamentablemente se nos ha acabado nuestro tiempo. Nos hemos quedado con algunas interrogantes, pero así es la televisión, pasa muy rápido. Le agradecemos, licenciado Isa Amer, lo felicitamos por su ayuno del mes de Ramadán. Felicitamos a la comunidad islámica aquí en Bolivia, en Santa Cruz principalmente, que todos están ayunando. Y ha sido muy amable por brindarnos estos conocimientos en nuestra revista de carácter académico, Actualidad Profesional, que hoy hemos hablado, un tema de culturas del mundo. El Islam, una cultura de vida que no solamente es de los árabes, es del mundo entero. 1 de cada 4 personas actualmente está ayunando y lo hace con sumisión a Dios, con sumisión a Alá, que es una orden, un mandamiento. Nos despedimos, licenciado Isamer, muchas gracias por su atención. No se olviden, escríbanos, llámenos, sugiéranos. Estamos prestos para comunicarles sobre cuestiones de actividades académicas. Tengan ustedes muy buenas noches, muchas gracias por su atención. Sigan con Sudamericana de Televisión y hasta el próximo sábado que tendremos otro invitado especial. Muchas gracias. رسول الله حبيب